¿Qué tal? Buenos días, amables visitantes. Les damos la bienvenida a este breve recorrido por nuestra exposición titulada Educadores y los avances educativos del siglo XVIII. A través del siguiente recorrido conoceremos algunos de los aspectos más importantes del panorama del siglo XVIII, cuáles fueron textos precursores de la enciclopedia, cuál fue la importancia de la misma y además conoceremos algunas de las aportaciones de algunos pensadores ilustrados como Rousseau, Diderot, Andrew Bell, Joseph Lancaster y Pestalozzi. Los responsables que haremos de su visita un poco más enriquecedora somos Claudia Lisset Calzada Silva, Marcela Araceli Mireles Vázquez, Reina Margarita García Ríos y su servidor Arturo Serrano Valdés. Sin más preámbulos, comencemos. Para comenzar, platiquemos un poco del panorama del siglo XVIII en Europa. La consolidación de la nación y el absolutismo produjo cambios significativos en el panorama social y educativo del siglo XVIII. Luego de las cruzadas se crearon los reinos medievales y centros comerciales donde se centraba un enorme comercio, lo que propició en la conversión de poblados a ciudades. En este periodo se da una consolidación entre el rey con los burgueses, el papa como eminencia de la iglesia, por lo que quedaba claro que lo que se buscaba era consolidar una economía en base al comercio y entre aquellos que tenían estabilidad. Sin embargo, al paso del tiempo, los conocidos como feudos o la nobleza cayeron en decadencia. Después, no solo los feudos cayeron en esta decadencia, sino también la parte religiosa, pues el Vaticano sufrió una fractura. Dentro de este periodo también se vieron grandes cambios en la parte educativa, y no solo eso, porque también se dieron diversos cambios científicos como la invención del microscopio. Para entender un poco mejor el proceso histórico que se vivió en esos tiempos, apreciaremos 4 obras del reconocido autor Jacques-Louis David, quien fue no solo un artista, sino también partícipe importante durante este siglo. Las obras abarcan periodos desde su concepción del Imperio Romano, la Revolución Francesa, hasta el Imperio de Napoleón Bonaparte. La primera de estas obras es El Juramento de los Horacios, exhibido en 1785. Algo común de su trabajo fue su interés en la historia. En esta pintura podemos observar la historia de los orígenes de Roma, en donde los 3 hermanos Horacios juran a su padre combatir hasta la muerte por la ciudad. Las anécdotas de la antigüedad eran tomadas muchas veces en sentido moral, y en este caso David está dando un mensaje de sacrificio por la patria. La siguiente obra que observaremos es La muerte de Sócrates, publicada en 1787. Esta obra es de las grandes obras del estilo del neoclásico. La luz ilumina a Sócrates erguido, aceptando la cicuta y obedeciendo las leyes de la polis sin retractarse de sus ideas. Son sus discípulos los que lamentan que su maestro deba morir, y eso se ve en sus rostros y en sus posturas encorvadas. Lo más interesante de esta obra son los cambios históricos que introduce David, algo que se repite como veremos en varios de sus cuadros, principalmente el mostrarnos un Sócrates mucho más idealizado de cómo de verdad debía verse a sus 70 años para el momento de su muerte. En la siguiente obra, ya bien entrada la Revolución Francesa, Jacques-Louis David plasma La muerte de Marat, publicada en 1793. Una pintura muy famosa. David, como dijimos, participó de la Revolución Francesa tanto en política como prestando su talento artístico para realizar propaganda, desde pinturas hasta eventos como fiestas y funerales. Este cuadro representa uno de los llamados mártires de la Revolución, hombres muertos y convertidos en el discurso y en la pintura en víctimas heroicas que partieron defendiendo la misma revolución. Marat, un periodista que se encargaba de conformar listas negras de opositores, en la obra se encuentra en una tina o bañera porque solía tomar largos baños para remediar una enfermedad de la piel que tenía. Esta costumbre aparece pintada por David, pero su cuerpo no muestra rastros de enfermedad, sino más bien la perfección idealizada que tenía Sócrates antes de morir, todavía con la pluma en su mano. Para continuar, mi compañera Claudia Lisset les hablará un poco más de la obra de Luis David Jacques
y el contexto histórico de este siglo. Como última obra a revisar para entender el proceso histórico del siglo XVIII, pasemos a revisar la época en que David pasó de servir a los revolucionarios a servir a Napoleón. La obra se titula Napoleón cruzando los Andes, encargada por el emperador para conmemorar su victoria en la batalla de Marengo. En las rocas, en el suelo, el nombre de Napoleón aparece asociado a Aníbal, quien también había cruzado los Alpes, y a Carlomagno. Su rostro está calmo y detrás de las tropas avanzan siguiendo sus comandos. No solo Napoleón y su caballo son exageradamente grandes en tamaño, sino que además cruzó utilizando una mula, pero especialmente le pidió al pintor que lo mostrara así, y además David está intentando destacar su liderazgo. A continuación, les mostramos una obra de Charles Gabriel Le Monnier, que representa la lectura de una tragedia de Voltaire, para entonces en el exilio. El huérfano de China, 1755, en el Salón Literario de Madame Graffin, en la calle Saint-Honoré de París, los personajes más notables reunidos en torno al busto de Voltaire son Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Buffon, Quesnel, Duplessis y Condillac. Así como se representa en esta imagen, muchos personajes importantes de la burguesía se sentaban para leer pensamientos ilustrados, como los que se incluían en la enciclopedia. Pero antes, ¿a qué se le conoce como la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo. En esta época hubo grandes autores como Rousseau, Diderot, etc., quienes destacaban y hacen válido el uso de la razón. Sin embargo, tienen una enorme oposición a la fe y a la tiranía, razón por la que el Vaticano sufre una fractura y los feudos pasan a formar solo parte de la decoración. En esta época resalta la obra de Rousseau con su obra Emilio. A finales del siglo XVIII, las visiones místicas de William Blake pusieron un poderoso contrapunto al racionalismo de la Ilustración. Blake, que trataba de regenerar la espiritualidad humana, produjo un estilo artístico sin igual. El anciano de los días es el frontispicio de su libro de narrativa mitológica europea, Una profecía, 1794. Un personaje con barba, probablemente Ulises en personificación de la razón y de la ley de la mitología de Blake, se agacha dentro de una esfera celestial, cuya luz, parcialmente cubierta por las nubes, con su mano izquierda hace un compás que extiende hacia abajo para medir las tinieblas circundantes. Europa. Una profecía refleja la preocupación de Blake por las turbulencias políticas de la Europa en que vivió. Para seguir con nuestro recorrido, podemos observar una de las publicaciones más importantes que anteceden la enciclopedia. Hablamos de los viajes de Gulliver, 1726, de Jonathan Swift. Además de esta, ¿cuáles fueron las publicaciones que antecedieron las obras de los enciclopedistas franceses? Dentro de la literatura, se dieron muchas aportaciones en torno a la educación durante la época de la Ilustración, donde justamente antes de las enciclopedistas franceses se dieron aportaciones que se enfocaban en lo práctico. Por ejemplo, Robinson Crusoe tuvo su instrucción en armar utensilio y construcción de vivienda debido a que tenía un enfoque a la geometría. También en Fausto, 1772-1776, de Goethe, que aprecia una crítica a la educación que no guarda relación alguna con la realidad. Más adelante, les mostramos una copia de la portada de la Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios, y a un lado suyo, un retrato de Denis Diderot, uno de sus autores más importantes. Pero, ¿de qué trata la Enciclopedia de las Ciencias, de las Artes y de los Oficios? Es una compilación de obras que destacaban por su contenido considerado educativo de acuerdo a su época. Se describe también como una especie de Biblia laica de la razón ilustrada.
considerada laica porque no habla de religión sino todo lo contrario. Defiende la razón, algo que resaltó en la época donde sobresalió esta enciclopedia. Aquí se compila también aquellas publicaciones anteriores a la enciclopedia. Para conocer uno de los autores más relevantes de la enciclopedia, mi compañera, Reina Margarita García Ríos, nos platicará más acerca de Denis Diderot. Así es, yo les voy a hablar sobre Denis Diderot. Denis Diderot fue el principal promotor y padre de la enciclopedia, y él sostenía que quien tiene solamente la geometría intelectual es más bien un hombre inepto, y un artesano que solamente tiene la geometría experimental es un obrero bastante limitado. Sobre ciertos problemas él estaba seguro de que era imposible obtener algo satisfactorio de dos geometrías separadas. Entonces él pedía hacer justicia a los artesanos, pues las artes liberales ya habían sido exaltadas bastante por sí mismas, y pues él proponía ahora alzar la voz pues para celebrar las artes mecánicas. Si voltea nuevamente su mirada, podemos observar un retrato de Jean-Jacques Rousseau, quien fue uno de los grandes escritores y pensadores políticos del siglo XVIII. Él desempeñó un gran papel en la preparación ideológica de la Revolución Burguesa de 1789 en Francia. La aportación de Rousseau a la pedagogía pues se centró en proponer una aproximación antropológica a la pedagogía. En esta, Rousseau nos decía que la educación debía centrarse más en el niño y menos en el adulto, por lo que era importante estimular el deseo de aprender por medio de sus capacidades. Él creía que la educación comenzaba desde muy pequeños, por lo que la educación entonces no solo se centraba en la transmisión directa del saber, sino que era paulatina. Él condenó la orientación de los métodos de enseñanza infantil, pues estos pretendían enseñar mucho contenido. Ahora bien, pueden observar de este lado un retrato de Joseph Lancaster. Él fue uno de los pensadores que promovió la enseñanza mutua, junto con el inglés Andrew Bell. En esta enseñanza mutua, pues se explicaba que el maestro aprovechaba los conocimientos previos del alumno y sus habilidades. Entonces, aquellos que sobresalían en estos aspectos se encargaban de monitorear al grupo mientras el maestro actuaba como vigila, es decir, que se encargaba únicamente de revisar ocasionalmente las repeticiones dirigidas por los alumnos sobresalientes, que eran llamados monitores. En pocas palabras, pues el pedagogo tenía asistentes que replicaban su clase. Este método utilizaba el principio de la emulación, por lo que esta herramienta eliminaba el castigo físico como medio disciplinario. Sin embargo, este método tenía una deficiencia, y es que era muy militarizado, y además pues el resultado dependía más del monitor que del pedagogo, por lo que en ocasiones se perdía el control del proceso. Como última parte de nuestro recorrido, la compañera Marcela Araceli Mireles Vázquez les platicará acerca del padre de la pedagogía moderna, Johann Heinrich Pestisoli. Hola, ¿qué tal? Justo enfrente del retrato de Joseph Lancaster tenemos a Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi, también conocido como Enrique Pestalozzi, fue un pedagogo suizo que luchó toda su vida por reformar la pedagogía tradicional y llevarla hacia la educación popular. Es decir, fue uno de los primeros modernizadores que llevó a la pedagogía actual. Pestalozzi defendía que la educación se podía realizar únicamente conforme a una ley, en concreto con la armonía con la naturaleza. Partiendo de este principio, vamos llegando paulatinamente a la necesidad de la libertad en la educación del niño, es decir, para que el niño pueda actuar como desee, estando en contacto con la naturaleza, es necesario que sea libre. Entonces, ¿cuál fue la aportación de Pestalozzi? Pestalozzi fue el primero en preocuparse por la socialización del niño, por lo que su aportación fue basada en la benevolencia y firmeza. Sin embargo, él creía necesario el deber domar a un niño para que pudiera desarrollar sus capacidades sin dejar a un lado la efectividad, creyendo necesaria la estimulación de la curiosidad,
por lo que valoró las actividades espontáneas del niño, por lo que involucraba la participación de la madre, quien debía procurar mantener el interés por el aprendizaje. Para finalizar nuestro recorrido, observemos nuevamente una pintura de Jacques-Louis David, que en nuestro parecer marca el fin del siglo XVIII. Esta llamada Coronación de Napoleón, exhibida en 1808 en el Museo Louvre. Este cuadro originalmente tiene dimensiones enormes, aproximadamente de 6 por 9 metros. Representa la ceremonia en que Napoleón ascendió al poder al instante elegidos como el emperador ya coronado. Estaba a punto de coronar a la emperatriz, su esposa Josefina. La escena transcurre dentro de Notre Dame y es además un retrato colectivo, ya que David pintó con precisión a los personajes más importantes de la ceremonia, destacándose sobre todo el Papa, que se observa a todo esto detrás de un papel muy secular. ¿Por qué hasta la edad moderna se aprecia un cambio en la educación? Esto sucede debido a la decadencia y poca influencia de grupos como el Vaticano, la burguesía o los feudos, pues cuando estos caen paulatinamente es cuando se da la aportación a la divulgación de nuevos métodos que proponían el enseñar bajo la razón y bajo las características irreales o religiosas. Por eso es que se da hasta la época del cambio. Hasta aquí sería el final de nuestro recorrido por nuestra exposición Educadores y los avances educativos del siglo XVIII. Esperemos que haya sido enriquecedor para ustedes. A nombre de todos los guías de nuestro recorrido les damos las gracias, esperando que vuelvan pronto a nuestro museo. Gracias por visitarnos.